Santo, Dios poderoso. ¿Y por qué no le decimos otra vez? Santo, 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 Dios poderoso. Y dígale ahí en su mente, en su espíritu y en su corazón: Señor Jesús, eres mi Rey y mi Salvador, mi dueño, el que salvó mi vida de la perdición y de las tinieblas, el que me da una esperanza y el que me da ese ánimo para levantarme cuando no puedo. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Dele una ofrenda de palmas a Él. Gloria a Él. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento, hermano. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, me da mucho gusto. Saluda a su hermano que tiene a un lado y atrás. Dígale: te veo cara de que tienes mucha fe para recibir la palabra de hoy. Bendito Dios. Gloria al Señor siempre por los siglos de los siglos. Amén. Me da gusto que se goce de vernos aquí, porque así nos veremos en el cielo. Amén. Así que es un honor estar aquí en la casa del Señor predicando su palabra. Dios me daba esta palabra, hermano, justificados por la fe, y me hacía ver algún detalle que siempre la palabra de Dios nos enseña, siempre la palabra de Dios nos forma, pero sobre todo lo más hermoso y sustancial de esto es que Dios quiere que aprovechemos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, y que cuando nos toque partir, pues que podamos haber disfrutado en esta vida lo que Dios tiene. Porque mucho cristiano, desafortunadamente, creen que toda la bendición solamente está cuando moramos y nos vayamos al cielo. Pero no es así. Dios dejó su palabra, dejó mandamientos y dejó muchas cosas que podemos utilizar hoy en día para ser bendecidos en esta tierra también. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, para que seamos testimonios vivos del poder de Dios en nuestras vidas. Que usted camine y sea como una lamparita que todo el mundo voltee a ver y diga: ¿qué tiene ese hombre o qué tiene esa mujer? No sé qué tiene, pero algo Dios le dio que me encantaría tener. Y sabe, eso es la fe que Dios sembró en nosotros, pero que se desarrolla a través del tiempo. Ahora, la fe es algo tan importante, como lo dice la introducción, que muchos no le hemos dado la debida importancia en nuestras vidas. Porque, ¿sabe qué? Escuche bien, desconocemos que la fe está estrechamente ligada, hermanos, al éxito o al fracaso de nuestras vidas. ¿Usted cree eso? La fe está estrechamente ligada al éxito o fracaso de nuestras vidas, y en todos los aspectos de la vida: en la salud, en el matrimonio, con los hijos, con las finanzas, con los negocios. En todo, Dios nos dio ese gran regalo que la mayoría no hemos podido disfrutar al 100%, y de eso se trata esta predicación. Yo, en el nombre de Jesús, espero que Dios hoy te dé esa esperanza, abra tus ojos más tal vez de lo que hoy los tienes, y que incremente tu fe, para que a medida de que tú incrementes tu fe, tu vida sea más exitosa, llena de paz y de la bendición de Dios. Amén. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, todo hombre necesita tener fe para dirigir su vida correctamente, y depende de esa proporción de fe que tú tengas, ¿verdad?, que tendrás paz, tranquilidad para que vivas. La mayoría de los seres humanos, no me lo dejará mentir, no conocemos el futuro financiero, amén. La mayoría de los seres humanos no conocemos nuestra futura vejez, amén. No sabemos cómo va a ser. La mayoría de los seres humanos no sabemos con quién se va a casar nuestro hijo, nuestra hija, cómo irán a ser nuestros nietos, en qué condiciones van a estar. No sabemos todo eso, y esos son cargas que el ser humano va llevando y le causan intranquilidad. Pero por eso Dios nos dio a todos una pequeña porción de fe
para que nosotros durante el transcurso de nuestra vida en Cristo la vayamos desarrollando y vayamos mitigando todas esas dudas, esas preocupaciones y tengamos una vida en paz, en tranquilidad, pero sobre todo poderosa en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si usted lo cree, amén, vamos a la primera palabra. Mire, este versículo es uno de los versículos más conocidos de la historia en el mundo. Juan 3:16. Hoy lo vamos a analizar desde otra perspectiva. Dice la palabra que usted ya se sabe de memoria, porque de tal manera amó, repito, amó Dios al mundo, nos amó mucho, es de tal manera que dio a su Hijo, al único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído esta palabra muchas veces, lo hemos visto en redes muchas veces y todos los canalizamos al efecto de la salvación y sí es así, pero sabe, este versículo Dios me hacía ver que también encierra ese amor de Dios por todos nosotros para que estemos bien, para que ganemos, para que estemos en victoria, para que seamos vencedores, para que seamos exitosos, hermanos, exitosos en esta vida. Dios dice, yo te amé y te di a mi Hijo. Ahora bien, hermano, es importante que nosotros sepamos por qué nos dio a Jesús, además de la salvación. Y la palabra lo liga, ¿por qué? La misma palabra dice, aparte de salvación, lo di para que tú tuvieras fe en Él. Y así dice la palabra en Hebreos 12, del 1 al 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Dios nos amó tanto que nos dio a Jesús, pero para que hermanos, hermanas, lo veamos a Él, que voltees a ver a Jesús. Dios dice, quiero que pongas tus ojos en Jesús, hermano y hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Dios dice, yo los amo y les he dado a mi Hijo Jesús, pero quiero que lo vean a Él, que pongan su mirada en Él. ¿Por qué? Porque Él es la fe. Y Él te ayuda a tener más fe, a confiar más, a tener esperanza. Cuando llegamos derrotados, sin un rumbo, sin un camino, con miles de problemas, pones la mirada en Jesús y Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te direcciona tu camino, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu economía. Pero dice Dios, pon la mirada en Jesús, para eso te lo di, para que veas en Él sus pisadas. Amén. ¿Sabe por qué Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Jesús, hermanos? Porque sabe que si usted voltea a ver las noticias del día, si usted voltea a ver las redes sociales, si usted escucha a su vecino incrédulo, se va a llenar de miedo, se va a llenar de mucha intranquilidad, porque el mundo es una fábrica de miedo y de inestabilidad. El mundo siempre te va a bombardear para que tengas miedo, que si sube el diésel, que si baja el dólar, siempre te va a estar bombardeando. Por eso Dios dice, pon tu mirada en Jesús. Para eso te lo di, hijo. Te lo di para eso, para que uses la fe de Jesús y no te dejes llevar por todo lo que ves alrededor, un familiar enfermo, accidentado. Pon la mirada en Jesús. Amén. Y por eso usted recuerda ese pasaje de Pedro que ejemplifica perfectamente esto que les estoy diciendo. Usted ya lo ha visto, pero para que vea la conexión que tiene de que tanto nos amó Dios, que nos dio al autor y consumador de la fe que es Jesús, pero además dice, pon la mirada en Él, hijo, hija,
para que tu fe se incremente. Porque si pones la mirada en los problemas del mundo, tu fe disminuye, tu temor aumenta. Amén. Y este pasaje de Pedro es realmente la práctica de lo que acabo de leerles. Literal. Dice la palabra en Mateo 14, del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro cuando vio a Jesús caminar por las aguas y dijo: Señor Jesús, si eres tú el que camina sobre las aguas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oiga, ¿usted ha visto que un hombre camina sobre las aguas? Es algo imposible. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: ven. Y descendió Pedro de la barca. ¿Y qué hacía, hermano? Lo que todos pensamos imposible. Andaba sobre las aguas. ¿Para qué? ¿Para qué andaba sobre las aguas? ¿Para ir a dónde? Solo a Jesús. ¿Qué quiere decirte la palabra hoy? Que cuando pones las miradas en Jesús, las cosas sobrenaturales suceden. Las cosas imposibles se destraban. Solamente hay que mirarlo a Él. Concéntrate. No veas las noticias, escuches al vecino. ¿Qué dice la palabra de Jesús? Pedro iba a Jesús y caminó sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? El mismo pasaje te lo dice, ¿verdad? También. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo Pedro. Y comenzando ¿a qué? A hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ponga atención. ¿Por qué dudaste? Dice. Yo le dije que esta palabra nos va a enseñar hoy que la fe está ligada al éxito o al fracaso de nuestras vidas. La fe de Pedro mirando a Jesús le hizo caminar sobre las aguas. Pero al él voltear a ver las noticias, escuchar a los vecinos, ¿qué hizo que pasara con Pedro? Que se hundiera. ¿Sí se da cuenta de las dos cosas? Por eso Jesús le dijo: es poca tu fe. A mayor fe hay mayor éxito, hermanos. A menor fe hay fracaso, hay derrota, hay sufrimiento, porque solamente vemos el problema y hacemos chiquito a Jesús en nuestras vidas. Así que Dios dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ahora entiende por qué Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que dio a Jesús. Nos dijo: ahí está, para que lo vean a Él y ustedes no vean los problemas, no disminuya su fe. Mientras Pedro veía a Jesús, caminaba en fe, hermano. Ese es el reto de esta tarde para todos nosotros. Que salgamos de aquí y que empecemos a caminar en fe, a hablar en fe, a declarar en fe, a confiar en Dios. Porque, ¿sabes? Mientras Pedro veía a Jesús, él estaba logrando cosas que nadie más había logrado. Y de eso se trata esta predicación. Dios me hacía ver que Él está buscando un puñado de personas, como hay una lista en la palabra de Dios, de hombres que sí creyeron, que sí aceptaron el reto de fe, y esos hombres hicieron proezas que están escritas en la palabra de Dios. Pero cuando Pedro dejó de ver a Jesús y vio los problemas, se hundió. La fe nos lleva al éxito o al fracaso. Seguimos leyendo Romanos 12:2. Esta también la ha leído muchas veces usted, pero ahorita le vamos a dar una connotación bien importante con respecto a esta palabra. Dice la palabra: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios está diciendo: si hoy le preguntas a todos si caminar sobre las aguas es normal, la gente te va a decir que no. Las noticias te van a decir que no. Pero caminar en fe es creer en Dios, en su palabra. Y cosas sobrenaturales van a pasar, porque
Dios está buscando gente que le crea, que quiera ser testimonio vivo de la fe de Dios. Usted ha leído Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. ¿Sabe por qué? Tú puedes todo cuando tienes fe. Ese es el poder de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salir de la pérdida de un familiar hospitalizado, de un familiar que ves mal. Esa es la fe que te sostiene, de un bache financiero. Eso es lo que te saca. Ese es el poder al que se refiere Filipenses 4:13. Todo lo puedo, ¿cómo lo puedo? Con fe, creyendo, transformando mi mente y diciendo, oye, hoy no hay las cosas como yo las espero. Hoy no veo a mi familiar como yo lo veo, pero tengo fe que va a salir. Declaramos fe, confiamos en lo que no ves, en lo que todavía no está. Hoy tienes que salir diferente de aquí, hermano y hermana. Tienes que usar algo que ya Dios nos regaló, que es al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesús. Por eso esa palabra es muy profunda cuando hablamos de esta renovación. Porque sabes, hermano, lo que está pasando cuando tú te transformas, como dice Romanos 12:2, es que estás creciendo en la fe. Cada vez que te niegas a ti mismo, cada vez que tú dices, aunque yo sé que no se va a dar al negocio, yo declaro que sí se va a dar. Aunque yo veo a mi familiar muy enfermo, yo creo que se va a levantar. Cada vez que haces eso, estás transformando tus pensamientos y tu entendimiento. Y entonces, escuche bien, vas a comprobar el poder de Dios mediante la fe. Porque vas creciendo. Cada vez que confías más en la palabra de Dios que en tus fortalezas financieras o en tus habilidades humanas o en tus relaciones personales, cada vez que eso pasa, tu fe se incrementa. Entonces puedes lograr mayores cosas. Cada vez que confías más en la palabra de Dios que en tus argumentos, tu fe crece y vas en camino al éxito. ¿Lo crees? Dice la palabra en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El arma de la fe es que tú sobrepongas la palabra de Dios sobre tus argumentos y pensamientos. Eso es fe. Y así se va llevando e incrementando nuestra fe. Llevamos cautivo, dice la palabra, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, al autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, nosotros, si queremos incrementar nuestra fe para que cosas mejores pasen en nuestra vida, tenemos que llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia en Cristo. Y es que Dios, fíjese hermano, a lo mejor usted diga, es que la pastora tiene más fe que yo. Dios dio a todos una porción de fe. A todos nos dio una porción de fe, pero es deber de nosotros desarrollarla, ejercitarla. La fe es como un músculo, tienes que ejercitarla. Cada vez tienes que creer más y sobrepasar aquello que tú ves. Acuérdese de Pedro. Cada vez que usted quiere incrementar su fe, acuérdese de Pedro. Acuérdese de Pedro. Es que está compleja la situación que estoy pasando. Puesta mi mirada en Jesús. Practíquelo. Practíquelo. Hágalo diario. Hágalo cada vez que tiene una situación y compruebe cómo Dios, mediante su fe, puede hacer milagros. Amén. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a ¿qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos dio ya un poquito de fe, o mucho fe, depende. Pero es deber de nosotros desarrollar la fe, ir incrementándola.
Y vea cómo el concepto mismo de la fe nos dice hacia dónde vamos. Este es el concepto de la fe. Dice, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese, hermano. Convicción, seguro de que lo que yo espero, eso va a darse. Y también totalmente certero, ¿verdad? De que eso que no veo se va a dar, aunque no lo veo. Como cuando pides un hijo, un esposo, una esposa, un negocio, porque por ella alcanzaron buen testimonio, dice la palabra, los antiguos, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya ve que yo le decía, hay que hablar fe porque si no, no estamos nosotros conectados con lo que Dios nos dio para que se logren cosas. Cuando yo comencé con la introducción de esta predicación, le decía que la fe está ligada al éxito o al fracaso, pero tal vez sin saberlo, al no tener fe, nos damos cuenta y estamos negando a Dios, hermano. No sé si usted se imaginaba eso, pero el no tener fe, el dudar de las cosas que Dios puede hacer, es como si estuviéramos negando a Dios. Es por eso que es importante que sepamos que también, así como es bueno tener fe, es peligroso no tener fe. Fíjese nada más. Dice la palabra en Hebreos, vamos a leer 11 del 4 al 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Como que se repitió? Por la fe Enoc sí se repitió. Dice, pero sin fe es imposible, fíjese bien, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que Él es premiador de los que le buscan. Entonces es importante, hermano, que nosotros sepamos que el no tener fe estamos desagradando a Dios. Y a veces parece algo tan sencillo, pero a veces lo hacemos de manera inconsciente y a veces muy seguido, hermano. Cuando usted vaya a un hospital, hermano, es un ejemplo de la fe. Aunque veo el panorama muy gris, desalentador, usted declare fe, hermano. Usted declare fe. Porque esa es la manera de vencer, esa es la manera de cambiar las cosas que se ven a como no se ven, a lo que usted espera, la convicción. Yo le voy a poner un ejemplo de fe bien sencillo a todos ustedes. A ver, cuando alguien estornuda, ¿cómo se dice? Eso es fe. Pero hay personas que cuando estornudas dicen, ya me va a dar gripa. O no la hay por ahí. Eso es lo contrario a la fe. Lo peor de todo es que eso te condena a ti mismo. Y aunque nos dio risa ahorita, ¿verdad? Pero eso es muy común, hermanos. Es muy común. Usted va a ver a alguien al hospital y sales afuera y dices, híjole, yo creo que se va a morir este cuate. ¿Sí o no? Hay gente que lo dice, ¿eh? Lo veo muy mal. Te estás condenando con tu propia palabra y eso no es fe, eso no agrada a Dios. Sí están conectados, ¿verdad? Es en otra iglesia, aquí no. Pero sí pasa, hermanos, a veces, ¿no? Dice por eso la palabra en Romanos 14. Ahí está escrito, hermanos. Eso de cuando estornudas y te dicen salud o no, o dices me voy a enfermar de gripa. Dice la Biblia, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que, escuche bien, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
Fíjate bien. Bendecido el que no se condena, el que cuando estornuda dice salud, no el que dice me va a dar gripa. Eso es condenarte. O cuando vas a ver a alguien y dices, seguramente va a pasar esto. Seguramente no va a darse el negocio, seguramente no vamos a lograr la meta, no sé. Pero dice aquí, ten esa fe para contigo delante de Dios. Es claro el versículo, ¿ok? Porque dice, porque no te condenes a ti mismo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es tremendo, ¿no? Uno pensaba que nada más, no, es que yo sí creo en Dios, y yo sí, pero a veces causamos daño cuando nos condenamos a nosotros mismos, y esto es muy común, es algo muy común desafortunadamente. Por eso es que es muy pocos que saben que cuando usted quiere cambiar su vida del fracaso al éxito, de la tristeza al gozo, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer, como ya lo leímos al principio, es tomar eso que Dios nos dio, que es Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es lo primero, aceptar a Jesús. Cuando yo voy a ver a algunas personas o se acercan a mí personas que me dicen, oye Grayson, yo quiero cambiar mi vida o tengo un problema y quisiera que ese problema se solucionara, o este familiar que tengo que está muy mal, yo lo primero que le digo es, necesitas, escúcheme bien, aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque le digo esto, porque de entrada Él es el autor de la fe y entonces con Él se pueden hacer cosas. Le platico, yo tengo o tenemos actualmente un familiar que tuvo un accidente, jovencito, sobrino mío, y tuvo fisuras en el cráneo, se accidentó, lo atropellaron en una moto, él iba en una moto, no llevaba casco y se pegó en el cráneo, está hospitalizado. Y cuando yo subía a hablar con él, hermanos, yo notaba eso, un ambiente de poca fe. Y cuando hay un ambiente de poca fe, las cosas no suceden. Lo primero que yo hice fue esto que yo les estoy predicando. Yo le decía a él, dentro de su poca conciencia, ve a Jesús, llama a Jesús a tu vida. Él puede hacer cosas extraordinarias en ti. Lo dirigí al autor y consumador de la fe. Para la gloria de Dios, y doy testimonio delante de ustedes y de Dios, oré, le leí la palabra, lo llevé, le dije, acepta a Jesús en tu corazón, ahí en tu conciencia, en tu poca conciencia que tienes, acepta a Jesús, a sus padres también que estaban muy lastimados. Y el niño estaba muy intranquilo, pero con la oración y con ir hacia Jesús, al autor y consumador de la fe, él tuvo paz, se fue quedando dormido y tuvo esa paz. Muchas veces nosotros erramos al decir, voy a ver, pero para ver si se va a ir o no se va a ir. Nosotros tenemos que ser un factor de cambio y tenemos que hablar fe, derramar esperanza, porque eso es Dios, eso es Jesús. Para eso nos los dio. Dice, tanto amó Dios al mundo que a ellos también en el hospital les dio a Jesús. Dice, para que todo el que Él cree no se pierda, ¿verdad? Pero además, para que puesta su mirada en Jesús, ellos no vean los diagnósticos médicos o no se esperen lo peor, sino que verdaderamente confíen en una restauración. Amén. Esa es la forma de aplicar la fe. Por eso la palabra dice en Gálatas 2:16, hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? De Jesús. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque así como Dios, hermano, hermana, puso en los padres, usted sabe, un tesoro, aquí se predicó ya, que los padres tienen un tesoro guardado para los hijos, que solamente acceden esos hijos a ese tesoro de los papás cuando los honran, cuando los respetan. Dice, ¿sí se sabe cuál es ese tesoro? Y dice, honra a tu padre y tu madre y te haré bien en todo y tendrás larga vida. Ese tesoro Dios se lo dio a los papás para que lo tengan aquí. Pero los hijos accedemos a él cuando honramos a nuestros padres. Así Dios también
puso en Jesús la máxima fe, para que cuando tú vayas a Él, cuando lo honres a Él, cuando lo aceptes a Él, entonces accedes a la fe de Jesús que nos justifica. ¿Qué nos justifica? La poca fe que tenemos nosotros. ¿Está conmigo? Así es como opera la palabra de Dios, hermanos. Entonces, dice la palabra en 2 de Corintios, porque, ¿sabe qué? Porque todas las promesas de Dios son en Él, con acento, está refiriéndose a Jesús. En Jesús sí, y en Él con acento, es Jesús, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa este pasaje, hermano? Que ese tesoro de la fe, de las promesas de Dios, están en Cristo. Así que si aceptamos a Jesús, si ponemos la mirada en Jesús, cuando le pidas al Señor algo, Él te va a responder: en Jesús mi hijo sí, te lo doy. En Jesús mi hijo sí lo sano. En Jesús mi hijo sí lo levanto. En Él. Porque nosotros somos imperfectos, hermano. Porque nosotros tenemos muchos errores. Pero Dios dice: en mi hijo sí. En Él sí doy todo. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Uno de los ejemplos más importantes de fe, sin duda, es nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Leemos, dice Romanos 4 del 1 al 5, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? No, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, hermanos, y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice, mas el que no obra, fíjate bien, sino el que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es él? Jesús. Ese es, aquí está hablando de Jesús. Sino que el que cree en Jesús, hasta la coma, se le fue contado por justicia. Dios espera que honremos el nombre de su Hijo, porque Él nos los dio precisamente como el autor de la fe. ¿Y qué hizo Abraham? Él creyó de esperanza contra esperanza. Y sabe, para que tu fe crezca, tienes que soportar, aguantar, esperar en Dios y no votar rápidamente. Eso hizo Abraham. Veamos qué hizo Abraham. Dice en el versículo 13 de Romanos 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia esas promesas de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Pero fíjese, hermano, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y aquí viene lo bueno. Por tanto es por fe, hermanos, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, hermano, para la descendencia de nosotros. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, le dijo Dios a Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso, hermano? Lo hemos predicado muchas veces. Esperanza contra esperanza es que tú vas a un lugar y te dicen no se va a dar, no se va a salvar, no se va a sanar. Eso, y tú tienes que decir, sí, yo creo en Dios, tengo fe en el Señor y espero que así sea. Tengo la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Eso es fe. Y Abraham, usted se ha de imaginar, siendo de 75 años con una mujer estéril, que Dios le haya prometido un hijo y ser padre de multitudes. Imagínense a sus vecinos diciéndole, yo no creo que vayas a tener un hijo, Abraham. Estás bien viejito y tu esposa estéril. ¿Cuándo crees? ¿No te da pena creer en eso? Pero Abraham dice, de esperanza contra esperanza se mantuvo. Eso es incrementar la fe para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Y qué dijo aquí? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto,
siendo casi ya de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios, dice, plenamente convencido. Eso es fe. Plenamente convencido, convencida, hermana, de que también Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cada vez que crees, cada vez que confías, se te es contada tu fe como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto de nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Ahora, a ver, la prédica yo le dije que la fe está ligada al éxito o al fracaso. Amén. Yo le hago una pregunta a todos los presentes y por ahí la pregunta para los que van a redes. Le hago una pregunta concreta, hermano, a todos. Abraham, ¿sí o no estaba destinado al fracaso? Por este mundo, por la visión del mundo. Decía, 75 años, esposa estéril y sin hijos. Ponga atención, amado. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad, Luis? Ponga atención porque a lo mejor para el mundo su caso sea un caso perdido. Para el mundo. Pero no fue así. No fue así. Por la fe en Dios, Abraham cambió su vida destinada al fracaso en este mundo a una vida llena de hijos, de bendición y de abundancia. Así fue el cambio. Yo te quiero decir hoy, muchos de nosotros, en base a los parámetros de este mundo, podríamos decir, o se podría decir que estamos destinados al fracaso. Mucho este mundo. Pero en las manos de Dios y con la fe necesaria, podemos cambiar eso que el mundo llama fracaso en éxito en Cristo Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas. Damos gracias a Dios. Hay otro ejemplo que es contrario, hermanos. Un ejemplo contrario de tener fe y cambiar tu vida. Aquí hay un ejemplo de un joven, en la Biblia se llama el joven rico, no dicen su nombre, pero este joven rico era seguidor de Jesús y entonces un día se acercó a Jesús y le dijo, Señor Jesús, quiero saber cómo se logra o se alcanza la vida eterna. Y Jesús le dijo, bueno, tú sabes los mandamientos. Dice, todos los he cumplido, todos los mandamientos. Pero entonces Jesús le dijo, voy a probar su fe. Ponga atención, hermano, porque a lo mejor estés pasando un proceso donde Dios esté probando tu fe. Ponga atención. Y entonces le dijo al joven rico, bueno, solo te falta una cosa para ser perfecto. Vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Yo siempre he predicado esto, Jesús no quiere dejarte pobre, por supuesto que no. Él estaba probando su fe. Y quiero decirle algo, había cosas más grandes después. Pero este joven rico prefirió las riquezas que a Jesús. No tuvo la suficiente fe para confiar en las promesas de Dios. Y pasó esto. A mí me llama mucho la atención cómo después de ese pasaje, de esa prueba, Jesús le da una gran enseñanza a sus discípulos como nos las da hoy, pero comienza así con algo bien interesante. Y dice, mirándolos Jesús a sus discípulos que habían dicho, oye, si este joven rico se fue, nosotros ¿qué obtendremos de seguirte y confiando y teniendo fe en ti? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Como de un pasaje de fe, Jesús empieza diciendo, para mí todo es posible. Y luego le dice, entonces respondió Pedro y dijo, he aquí nosotros sí hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso es fe, hermano. Ponga atención.
Los discípulos están diciendo, como hoy a lo mejor tú te puedas preguntar, yo no he actuado con la suficiente fe en mi vida para con Cristo, pero ¿qué pasa si a partir de hoy empiezo a actuar con fe, a aventarme, como digo, luego a la alberca de lleno? Y te harás esta pregunta, ¿qué obtendremos si me voy con toda la fe en la palabra de Dios? Y entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que tuvieron fe, ¿verdad?, se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujeres o hijos o tierras por mi nombre, eso es fe, hermano, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo le hago una pregunta financiera. Si ese joven rico le hubiese hecho caso a Jesús, ¿qué hubiese obtenido? 100 veces más. Jesús estaba probando su fe, dónde estaba su corazón. Y así es lo que hoy Dios te predica. Dios está esperando un puñado de hombres y mujeres que verdaderamente confíen en su palabra para que Él se manifieste con poder en sus vidas. Porque este joven desafortunadamente no pudo ver lo que le venía. Él tuvo más amor por sus posesiones que por la fe en Jesús. Pero a los que sí les dijo, yo les voy a dar vida eterna y 100 veces más de lo que hoy tienen. Amén. Gloria a Jesús, ¿verdad? El joven rico no supo ni nunca vio qué había después, ¿verdad? Y si no creemos en Jesús, no somos justificados por la fe. Y ahí viene esta palabra, Romanos 3, 24 al 28, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, seguimos leyendo, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál la ley? ¿Por los de las obras? No, sino por los de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La palabra de hoy se llama justificados por la fe. Amén. Y voy terminando con esto, amados hermanos. Dios está en busca de esos locos por Jesús, de esos locos que hacen cosas que muchos de los demás personas dirían que ¿para qué lo haces? ¿Por qué haces este tipo de acciones que están fuera del esquema del mundo? Y sin lugar a dudas está buscando para bendecirnos, para que a mayor fe, mayor bendición y mayor éxito tengamos en la vida. Le voy a leer un pasaje que no lo tengo proyectado, pero dice Lucas 17 del 5 al 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Porque si la fe está ligada al éxito o al fracaso, quisiéramos más fe, amén. Y entonces los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Cuando yo leo esto, lo ligo inmediatamente con Pedro caminando sobre las aguas. Que tú le hables a un árbol y que se mueva, es como caminar sobre las aguas. Pero Jesús lo volvió a repetir, lo volvió a decir, dijo, esa es la fe. A todos nos dio un poquito de fe, pero tenemos que desarrollarla, hacerla crecer para nuestro beneficio, sin lugar a dudas, nos las dio para eso. Y uno de esos locos, hermanos, es un personaje que cuando estaba estudiando para pastor, nos dieron a leer un libro se llama Biografía de Grandes Cristianos. Y ahí había un personaje que se llama George Mueller. Ese hombre nació en 1805 y murió en 1898.
fue nombrado y llamado como el apóstol de la fe. Pero yo quiero hablarte un poquito de él para cerrar esta predicación, porque seguramente podemos tomar mucha nota de un hombre que según el libro y según la historia, su nombre puede estar al lado de Noé, de Abraham y de muchos que quedaron escritos en la Biblia con grande fe en sus vidas. Y es necesario que aprendamos y que veamos cómo es el mover de Dios. ¿Sabe cuál era el lema de este hombre, hermanos? Era sencillo, de lo que le he venido predicando. Creo que ese versículo ya no, ese no. Va a Salmos 81:10, por favor. Ese ya pasamos de hace rato. Dice la palabra: yo soy Jehová tu Dios. Ese era el lema de George Mueller, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Ese era su lema de él. Él decía: si la Biblia dice, si mi Dios dice que con que yo hable, Dios la llena esa palabra de poder y se cumple. Y él empezó a hablar en fe. Ya ve que yo le decía eso, debemos de hablar fe. Él fundó varios orfanatos y alimentaba más de 2,000 niños huérfanos. Diario era de comer, levantó muchas construcciones para que vivieran los niños ahí. Y algo tremendo, él los mantenía solamente con su fe y su oración. Suena loco, así como caminar sobre las aguas, así como desarraigar a un sicómoro. Suena así de loco, ¿verdad? Alimentar a 2,000 niños sin recursos, sin trabajo, solamente con la oración y fe. Dice que cuando a él le preguntaban cómo podía sostener tan grande obra de Dios y cómo podía darle comer diariamente a más de 2,000 niños y cómo podía subsanar todos los gastos accesorios, que era todo lo que representaba gente y demás, él respondía: lo más importante, escuche hermano, lo más importante es no dejar de orar nunca hasta recibir la respuesta. Esa era su lema. También él llevaba un libro donde anotaba la fecha de la petición y a un lado la fecha de cuando Dios le cumplía. Dice que de acuerdo a esas estadísticas de ese libro, hubo 50,000 oraciones respondidas el mismo día. Una vez abrió un orfanato para niñas dentro de todos los orfanatos. Y dice que lo abrió, y lo menciona el libro como chiste tal vez, que el día que lo abrieron no llegó ninguna niña huérfana a reunirse ahí, a refugiarse. Y él dijo: ah, caray, es que no lo oré. Y entonces se metió a su cuarto de oración, oró, y al otro día empezaron a llegar las huérfanas de la localidad. ¿Está conmigo? Sí estamos conectando, ¿verdad? George Mueller, él decía que un creyente podía hacer más en 4 horas después de 1 hora de orar que en 5 horas sin orar. Era un hombre de fe. Como respuesta a muchos que querían saber, y yo estoy seguro que aquí también muchos de nosotros digan: ¿cómo puedo llegar a tener una fe tan poderosa como la de George Mueller? Dice que le preguntaban a él: ¿cómo puedo tener la fe que tienes tú, George? Que has hecho tantas cosas para Dios y que no sabemos cómo. Él respondió con algunos puntos que yo te leo. Dice: primero, leer la Biblia y meditarla. Segundo, procurar mantener un corazón íntegro y una buena conciencia. Y tercero, y uno de los más importantes, si deseamos que nuestra fe crezca, no debemos evitar aquello que la pruebe y por medio de lo cual será fortalecida. Porque cuando quieres incrementar tu fe, hay prueba. Además, para que nuestra fe se fortalezca, es necesario que dejemos que Dios actúe por nosotros al llegar la hora de la prueba y no queramos nosotros procurar nuestra salida, sino esperemos la salida de Dios. Y por último dice: si el creyente desea poseer una fe grande,
debe dar tiempo para que Dios trabaje en él. Amén. Este hombre demostró que creyendo se puede tener éxito en todo aquello que nosotros emprendamos. Él hacía conforme a la palabra que está en Habacuc, ya esta creo que sí la puse, 2:4, que dice, él cumplía con esta palabra. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie porque yo quiero orar. Dios me daba mucho ánimo para que esta tarde tengo fe, así como prediqué, en que a partir de esta tarde usted pueda usar la fe que Dios le dio para incrementarla y para que traiga éxito a su vida, para que rechace el fracaso, la desilusión, la desesperanza, sino que mediante la fe en Cristo Jesús, usted crea fielmente, tenga la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve, para que creyendo en Cristo y confiando en la palabra seamos justificados y que además pues traigamos a nuestra vida bendición, éxito, crecimiento, hermanos. No olvides, la fe está ligada al éxito o al fracaso en nuestras vidas. A mayor fe, mayor éxito, mayor bendición. Así que yo quiero que oremos, amados hermanos. Vamos a orar todos juntos. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Damos gracias, Señor, porque hoy hemos abierto nuestros ojos, Padre. Hoy sabemos que nos has amado tanto, Señor. Nos amaste tanto que diste a tu Hijo amado, Jesús. Nos diste al autor y consumador de la fe, Señor. Y que a todos y cada uno de nosotros nos has dado una poca de fe, Padre, para que con eso nosotros accedamos a la bendición, para que nosotros creyendo en Jesús podamos acceder a esas promesas que son en Él, sí, y en Él, amén. Así que, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que incrementes nuestra fe y que podamos acceder a lo sobrenatural, que podamos acceder a aquello que el mundo ve como fracaso, pero en ti, Señor, todo es posible. Dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. Así que lo puedo en la fe de Cristo, porque con Él somos más que vencedores. Y llevamos en esta tarde y a partir de hoy en nuestras vidas todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, gracias, Señor, por todo aquello que tú has levantado esta tarde, Padre. Yo te pido que fortalezcas la fe de cada uno de nosotros, que podamos ver, así como Pedro, puestos las miradas en Jesús, caminar sobre las aguas, volar sobre el pantano, Señor. No dejarnos influenciar por las noticias, por las personas incrédulas, por los diagnósticos que nos dan, sino creer en ti, Señor, y confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para todos nosotros. Padre, recibe toda gloria y toda honra en esta bendita palabra, Señor. Bendice a mis hermanos con todas y cada una de las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra y queremos que recibas adoración, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a adorar al Señor, hermanos, con esta alabanza que se llama En tu presencia, porque estando con Él tenemos esa cobertura, esa fe, esa esperanza. Vamos a alabar a Dios al volumen. Hable con el Señor, hermano, ahí en su lugar. Señor, le decimos, hermano, en tu presencia. Llame a Jesús a su vida.